En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Que significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de tomar asiento, por favor, ahí en sus hogares. Y la palabra de Dios es muy rica. Estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y las fiestas han pasado, todo ya vuelve como a la normalidad. De hecho, ya nos pusieron en semáforo amarillo, ¿verdad? Y yo les digo que aun cuando estemos en amarillo, no bajemos la guardia en cuestión de cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidarla, tenemos que seguirla cuidando. Me decía un señor: padre, es que ya tenemos la vacuna. Sí, le digo, ¿y dónde la compro? Dime dónde voy a comprarla en este momento. No es cierto, todavía no tenemos la vacuna a nuestro alcance. Por eso tenemos que cuidarnos. Y hoy más que nunca que bajaron el semáforo amarillo. Yo siento que lo bajaron, pues sí, para activar la economía, pero casos siguen habiendo y contagios seguirá habiendo. Entonces, no bajemos la guardia. Estamos en color verde, si ustedes se fijan, la vestimenta que traemos ahora es tiempo ordinario. Y la palabra de Dios nos invita a habituarnos a escuchar y a identificar la palabra de Dios. Como la primera lectura que escuchamos, que le dice Samuel: háblame Señor, que tu siervo escucha, háblame. Él no estaba habituado a escuchar la palabra, hasta que una y otra vez su oído va identificando quién es Dios, y a él tiene que responderle. También nosotros, mis queridos hermanos, tendremos que saber identificar en este tiempo ordinario, identificar la voz de Dios. Háblame, Señor, no dejes de hablarme. Y dame la sabiduría, dame el Espíritu Santo para que yo pueda identificar que es tu palabra. Y que una vez que identifique tu palabra, yo pueda hacer tu voluntad. Como decíamos en el Salmo, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me llama la atención también el Evangelio que escuchamos. Jesús va llamando a sus discípulos, los va llamando uno por uno. Y
Y me llama la atención la actitud que el evangelista pone. Dice que le impactó tanto el encuentro que tuvo con Jesús, le impactó tanto, que dice que todo el día se quedaron con él. Y luego hay una afirmación que dice, eran como las 4 de la tarde. O sea, aquello le impactó que hasta se grabó el momento del encuentro que tuvo con el Señor. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros nos hemos encontrado con el Señor? ¿Cuántas veces? Yo creo que han sido muchas veces. ¿A cuántos retiros hemos asistido? A un retiro de evangelización, a un retiro de, póngale cualquier nombre, ACS o lo que ustedes quieran. Pero nos hemos encontrado con el Señor. Bueno, ojalá que al igual como estos discípulos se grabaron el día y la hora en que se encontraron con Jesús. Esto quiere decir que no pasó desapercibido aquel encuentro que tuvieron con Jesús. Les impactó tanto que fue capaz de ir cambiando y transformando la vida. También nuestros encuentros, ojalá que no hayan sido ocasionales. Sí, es que yo cuando yo hice mi primera comunión era muy fervoroso, yo rezaba, yo me dirigía a Dios, o cuando me encontré con el Señor, cuando tuve mi retiro de evangelización. Bueno, pero eso ya pasó. Pero si ya pasó, ¿por qué lo dejaste pasar? ¿Por qué lo echaste al pasado? El encuentro del Señor es día a día, alimentando aquella presencia, aquel encuentro que yo tuve con el Hijo de Dios. Tan así que Jesús es capaz de cambiarnos el nombre, ¿sí? Como se lo cambió a Pedro. Tú eres Pedro, que significa Kefas, piedra. Y también nosotros tenemos que ir afianzando nuestra fe. Que nuestra fe sea tan sólida que nada la pueda mover. Que la fe que tenemos cada uno de nosotros le dé consistencia a nuestra vida. La enfermedad, las situaciones difíciles que vivamos o enfrentemos, que nuestra fe esté cimentada en la roca de Pedro. Y así como la roca que es Pedro, también mi fe tiene que ser tan sólida. Queridos hermanos, nos hemos encontrado con el Hijo de Dios. Él sabe, así como llamó a unos en la ribera del río, unos recogiendo las redes, otros tirando las redes al mar, otros remendando las redes. Pues el Señor nos sigue llamando hoy en día, en eso que cada uno de nosotros sabemos hacer, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra vida familiar, en lo cotidiano de la vida. Porque eso es lo cotidiano, lo que hacía Pedro, Santiago y Andrés. Estaban remendando redes, estaban en el mar, estaban trabajando, estaban en la vida, haciendo la vida ordinaria. Pues también Dios nos llama a nuestra vida, en nuestra vida ordinaria. Y que ese encuentro que tengamos se vaya haciendo cada día más sólido, más fuerte. Y que podamos recordarlo, así como lo recuerdan el Evangelio. Eran como las 4 de la tarde cuando yo me encontré con el Hijo de Dios. Cada quien sabrá la hora. Eran como las 8 de la noche, eran como las 5 de la tarde, eran a mediodía, era en la mañana. Dios nos llama en distinto momento y a distinta hora.
Habituémonos pues a escuchar el llamado de parte de Dios y a identificar la voz de Dios en medio de nuestra vida ordinaria.